Muy buenas noches, tengan todos. Nos alegra poderles ver una vez más en su programa Volvamos a la Palabra, que se transmite cada lunes y cada miércoles a las 9 de la noche, hora este de Estados Unidos. Y en esta época, en esta estación del año, también se transmite a las 9 de la noche, hora Colombia, desde donde Radio Fe y Armonía transmite no solamente para Colombia, sino también para otras partes en el mundo, desde donde nos ven. Saludos a todos ustedes que están cerca y lejos. Les saludamos con cariño, esperando que este programa pueda ser una gran bendición para todos. Es una bendición para este servidor, es una bendición también para todos aquellos que nos observan. El único propósito que tiene este programa, mi querido, mi querida, es que seamos conscientes del tiempo en el cual vivimos y volvamos a la palabra. Regresemos al libro que Dios dejó para que su iglesia esté preparada, para que su iglesia esté lista para el gran evento de la segunda venida de Jesús. Hemos estado hablando, estudiando, orientando durante estos programas acerca del Apocalipsis. Este es nuestro programa número 33 y vamos a hablar, a continuar conversando y hablando acerca de la iglesia de Filadelfia. Hay algunos detalles que esta noche vamos a mirar acerca de la iglesia. El título de esta noche es Judío Adventista, pero también vamos a hablar un poco acerca de la llave de David, el significado que tiene esto según la Biblia, por supuesto. Queremos recordarles nuestra página de internet, frankfloresbible.com, y también queremos recordarles que al final del programa hacemos oración por todos aquellos que tengan algún pedido de oración. Lo pueden colocar en el chat del Facebook o lo pueden enviar también a la radio, en el chat de la radio, y de esa manera al final leemos las peticiones y oramos por todos ustedes y por las peticiones que tengan. Nos alegra mucho verles una vez más, así que sin más ni más vamos a iniciar el programa. Agradecemos antes de comenzar la oración al doctor José Sánchez Barón y a su equipo técnico que está siempre allí listos para apoyar, para transmitir, para hacer que esta programación pueda salir al aire y que podamos nosotros ser vistos desde cerca y desde lejos. Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él sea quien dirija este programa. Oremos, Padre, muchas gracias por la bendición de contar con tu orientación. Muchas gracias, Padre, porque en tu palabra está la promesa de que tú nos acompañarás, tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad de transmitir este programa en vivo. Y gracias por el ministerio de la Radio Fe y Armonía, Señor, porque el esfuerzo, el conocimiento, la dedicación que se coloca, que se pone, Señor, cada vez que hay un programa, cada vez que hay una serie, cada vez que tienen que transmitir, no solamente este programa, sino otros. Tú bendices, Dios, tú orientas, tú das tu Espíritu Santo para que todo pueda ser dirigido únicamente a tu honra y gloria. Agradecemos también a aquellos que apartan tiempo para mirar este programa, aquellos que están interesados en estudiar, en conocer, en ser motivados, y damos gracias también a aquellos que por medio de este programa y también por medio de otras predicaciones están siendo motivados a estudiar más tu palabra y regresar al libro sagrado. Señor, queremos pedir que tú nos bendigas, que tú envíes tus ángeles para que ellos puedan, Señor, dar la influencia correcta, darnos sabiduría, conocimiento para
poder dilucidar, estudiar y concluir a través de tu palabra y con tu palabra las verdades que existen en la Biblia. Bendice a cada oyente, a cada persona que está mirando. Ojalá, Señor, que podamos todos entender el mensaje que tu palabra tiene para nosotros esta noche y que al abrir otra vez la Biblia en el Apocalipsis y enfocarnos en la iglesia de Filadelfia, podamos entender cómo tú a través del tiempo has estado enviando un mensaje para tu iglesia que es necesario que todos nosotros no solamente aprendamos, sino que lo pongamos muy interno en nuestra mente y meditemos en ello y sea un factor de transformación del carácter para tu honra y gloria. Señor, va a llegar el momento cuando todo va a terminar en este mundo y va a llegar el momento en que definitivamente Jesús va a venir. A la final, Dios, lo que queremos es estar preparados para ese día y sabemos que no podremos estar listos, a menos que con sinceridad, con honestidad y con esfuerzo te busquemos en las páginas sagradas y te conozcamos tal como eres, porque bien lo dice la Biblia en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso, Padre, agradecemos. Por eso también pedimos que el Espíritu Santo venga, nos visite y nos oriente. Porque tú dijiste que el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad y nos hará saber todas las cosas. Por lo tanto, confiamos en tu palabra, confiamos en esa promesa. Porque tú no eres Dios que miente, sino que tú, Señor, cuando prometes algo, tú lo cumples. Y agradecemos eso. Y nos ponemos en tus manos en esta noche. Colocamos de una vez en tus manos a todos aquellos que observan las peticiones que puedan tener. Y al final, Señor, vamos a volver a interceder para que tú puedas ser con todos nosotros, orando los unos por los otros, como tú dices en tu palabra. Muchas gracias, Padre, por escuchar y atender esta oración y por contestarla, porque estamos orando en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Nos alegra mucho poder estar acá y vamos entonces a comenzar con nuestro estudio. El título o el estudio de esta noche es acerca de la iglesia de Filadelfia y vamos a leer de nuevo el mensaje que Jesús envió a la iglesia de Filadelfia. Dice la palabra desde el versículo 7 del capítulo 3 del Apocalipsis lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ciertamente el mensaje a Filadelfia
Es un mensaje cargado de muchos elementos simbólicos y de muchos elementos que tienen que ver no solamente con la época de la iglesia en sí de Filadelfia, que fue, como lo hemos dicho, desde el año 1798 hasta el año 1833, sino que además de eso, 1833 a 1844, sino que además de esto, este mensaje está cargado de una serie de elementos que nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer, entender. Cuando uno lee el pasaje así a primera vista, uno se hace preguntas de los pasajes, de las cosas que dice, porque hay algunas cosas acá que no están muy claras. Por ejemplo, en el mensaje a Pérgamo, cuando el Señor habla de Balaam, uno va al Números 22 y encuentra la historia de Balaam y de Balac y sabe exactamente a qué se refiere la doctrina, estudiando lo que pasó con Balaam. Cuando uno va al mensaje a Tiatira, uno lee que habla de Jezabel y por supuesto relaciona a Jezabel con Acab porque ella era su esposa, y relaciona a los dos con Elías porque él era el profeta del tiempo, y sabemos que cuando la Biblia dice que el Señor le ha dado tiempo a Jezabel para que se arrepienta, se está refiriendo a los 3 años y medio de sequía que hubo en los tiempos en que Elías era profeta, en los tiempos de Acab. Y uno pues comprende por qué dice el Señor que él tiene ojos como llama de fuego, etcétera, porque él está escudriñando, y esto se asocia perfectamente al periodo de los 1260 años de persecución papal. Y por supuesto, cuando el Señor le dice a Tiatira que él está feliz por aquellos que no han conocido a las profundidades de Satanás, él se está refiriendo a toda esa doctrina diabólica de Jezabel. Ahora, en Filadelfia, el Señor habla acerca de la llave de David. Él dice que Él tiene la llave de David, que Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, este estudio lo vamos a dividir en 2 partes. Primero vamos a hablar de la llave de David y luego vamos a hablar de por qué el Señor dice que Él entrega de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. En primer lugar, cuando nosotros leemos la palabra, cuando leemos la escritura, no encontramos en la Biblia, en ningún versículo de la Biblia, que a David se le haya dado alguna llave o que él haya tenido alguna llave. Sin embargo, es interesante cuando uno se pone a estudiar la expresión la llave de David. Uno, por ejemplo, va a una concordancia y busca la palabra llave. En el Apocalipsis, la palabra llave aparece 3 veces. En el capítulo 3:7 aparece la llave de David, pero en el capítulo 9, versículo 1, allí se habla de la llave del abismo. E igualmente en el capítulo 20, versículo 1, se vuelve a hablar de la llave del abismo. Ahora, en la Biblia existe el abismo. Y el abismo es un lugar en la Biblia en el cual, según la palabra, habitan los demonios. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis que se le dio a un ángel la llave del abismo, está hablando, por supuesto, en un sentido simbólico. Dice el capítulo 9, versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. La estrella que cae del cielo a la tierra, la única estrella que cae del cielo a la tierra es Satanás. Y cuando la Biblia dice se le dio la llave del pozo del abismo, era porque él no la tenía. Y dice la Biblia, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Así que, en forma simbólica, en el capítulo 9, versículo 1, se nos está diciendo que a Satanás se le está dando permiso para abrir el abismo. Y cuando lo abre, sube humo. Todo es simbólico, por supuesto.
Lo que quiero enfatizar acá es que en este capítulo 9, en el versículo 1, la llave del pozo del abismo es un lenguaje simbólico para hablar de una realidad, de algo que va a suceder en la tierra. Entonces, cuando en el capítulo 3 y en el versículo 7 el Señor Jesús dice que Él tiene la llave de David, que Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, está por supuesto refiriéndose a algo simbólico acerca de David. En el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 18, dice la Biblia lo siguiente. Hablando acerca de Jesús, dice, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora Jesús, Él está diciendo que Él tiene las llaves de la muerte. Quiere decir, si Él tiene las llaves de la muerte, Él es el mayordomo. Quiere decir, Él tiene el control. Él tiene la capacidad de abrir o de cerrar. Él es el que tiene la autoridad sobre la muerte y el Hades. Eso es lo que quiere decir cuando dice que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Vamos a leer San Juan, el capítulo 11. En el capítulo 11 de San Juan dice el versículo 23, 22, 21. Vamos a leer el 21. Y Marta dijo a Jesús, está hablando de Lázaro, de su muerte. Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. De esa manera, Jesús expresa lo que dice en Apocalipsis en el capítulo 1. Cuando Él dice, yo tengo las llaves de la muerte, es porque Él tiene la autoridad sobre la muerte, porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Quiere decir que para Él la muerte no es ningún problema. Y como para Jesús la muerte no es un problema, tampoco debería ser un problema para nosotros. Si creemos en Él, no tenemos nada que temer, porque Él es la resurrección y la vida. Ahora Él dice que Él tiene la llave de David, que Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces nosotros necesitamos entender a qué se refiere esto. En Filadelfia y en la Odisea, que son las dos últimas iglesias del Apocalipsis, se habla de puertas. Y ya dijimos en programas anteriores que Filadelfia es la entrada o la introducción al juicio en el Apocalipsis. En Filadelfia y en la Odisea se nos habla de juicio. En Filadelfia se hace referencia al juicio con puertas. En la Odisea se hace referencia al juicio también con puertas. Pero el mismo nombre, la Odisea, quiere decir el juicio del pueblo. El nombre Filadelfia quiere decir amor fraternal. Vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 11. Lucas en el capítulo 11 y en el versículo 52. Y vamos a leer allí lo que dice la Biblia acerca de que Cristo tiene la llave de David, que Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La forma, hermanos, como nosotros estudiamos la Biblia, como deberíamos estudiarla, es haciendo relaciones y enlazando o colocando eslabones, uniendo eslabones de palabras, de eventos, de historias que se refieran a lo mismo y que toquen el tema o que lo sugieran.
¿Cómo se puede hacer esto? Porque cuando estamos estudiando la palabra, Dios se encarga a través de los ángeles, Él se encarga de traer a nuestra memoria las cosas que hemos estudiado en la Biblia. Por eso es tan importante volver a la palabra. Porque cuando nosotros estudiamos la Biblia y somos constantes en el estudio y somos consecuentes, cuando nosotros miramos algo en la Biblia que no entendemos y le pedimos a Dios que nos ayude a entenderlo, la mejor forma, la forma como Dios nos ayuda a entender la palabra es a través de su propia palabra. Y para hacer eso, Él nos recuerda las cosas que nosotros hemos estudiado. Y si somos consecuentes y tenemos paciencia, si no nos desesperamos, si no queremos resolver todo en un minuto, el Señor va a ir añadiendo conocimiento al conocimiento, palabras a las palabras, y poco a poco se van a ir colocando las piezas del rompecabezas en su sitio y ya luego entendemos todo. Vamos a leer Lucas capítulo 11 y vamos a ver lo que dice en el versículo 52, pero notemos, déjenme decirles que el capítulo 11 de Lucas es una reprensión de Cristo a los fariseos. Él comienza diciendo en el versículo 39, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, les dice, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, les dice, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Estos era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, fariseos, les dice, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice Jesús, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima ni lo saben. En ese tono está hablando Jesús, en ese contexto está hablando Cristo. Está reprendiendo a los fariseos. Y los intérpretes de la ley le dicen, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él les dice, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las tocan. Ay de vosotros, les dice, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes vuestros padres mataron. Así que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Y entonces viene el versículo que nosotros queremos leer. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Entonces, cuando uno lee ese versículo en el contexto de la reprensión que Jesús le está dando a los escribas, a los fariseos y a los intérpretes de la ley, que les dice, ustedes quitaron la llave de la ciencia, ustedes no entraron y a los que estaban entrando también se lo impidieron. Cuando nosotros miramos ese texto, reconociendo que la Biblia no se escribió en español, podemos entender que el Señor cuando dice ciencia, cuando el Señor dice ciencia, no está hablando de la ciencia que nosotros conocemos. No está hablando de tecnología, y computadores y cohetes. No está hablando de nada de eso. Está diciendo, ustedes no entraron y a los que entraban se lo impidieron. Está hablando de puertas.
Está hablando de un lugar por el cual se entra. Y está hablando de una puerta que se cierra para que los demás no puedan entrar. Ese texto, mis queridos, tiene mucha relación con Mateo capítulo 23, versículo 13. Mateo capítulo 23, versículo 3. Usted se va a dar cuenta cómo esto está perfectamente ligado al tema principal de esta noche, que es judío adventista. Dice Mateo capítulo 23 y versículo 13. Aquí el Señor en Mateo 23 está haciendo también una reprensión a los fariseos. Es decir, esta es la forma como Mateo lo vio. Lucas lo vio de aquella forma. Mateo le dice, desde el versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, hablando de los fariseos, que les gustaba que los vieran, que los saludaran, que le dijeran, hola rabí, hola maestro, que los saludaran por todos lados y ellos sentirse orgullosos de que los llamaran así y todo. Porque ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos para ser vistos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, hola rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y entonces viene acá la reprensión. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Allí está el asunto. Allí está la razón por la cual Jesús dice que él tiene la llave de David. Porque David era rey. Y David, según la Biblia, fue un rey conforme al corazón de Dios. Así que en la Biblia se habla del reinado de David y se habla de Jesús como siendo el hijo de David, porque él es el heredero del reinado de David y Jesús va a perpetuar el reinado de David. Por eso dice que él tiene la llave de David, que él abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. En otras palabras, mis queridos, cuando Jesús dice que él tiene la llave de David, él está diciendo que él está dando una oportunidad para que entres al reino. ¿Cuál reino? Al reino de los cielos. Y tú me dirás, pero no se entra al reino de los cielos cuando Cristo venga por segunda vez. Sí y no. Es verdad. Cuando Jesús venga por segunda vez, físicamente, literalmente, corporalmente, vamos a subir al cielo, vamos a ser elevados, vamos a ser llevados en un carro de fuego al cielo y entonces vamos a entrar literal, corporalmente al reino de los cielos del Padre Celestial. Pero antes de que eso suceda, nosotros necesitamos entrar al reino de los cielos aquí, ahora, porque el reino de los cielos se compone de dos fases. La primera fase es la fase de la gracia. Es la fase que estamos viviendo ahora. El reino de la gracia es la oportunidad que tenemos ahora de entrar en comunión con Dios y con Jesucristo. Y cuando estamos en comunión con Dios y con Jesucristo y le conocemos y convivimos con ellos, estamos en su reino de gracia, porque la gracia es lo que nos permite el perdón por la fe en Jesús. Después que estemos en el reino de la gracia, seremos trasladados, seremos transferidos al reino de la gloria. Nadie podrá entrar al reino de la gloria si primero no entra al reino de la gracia. Porque Jesús dijo en San Juan el capítulo 10, y vamos a leer ese texto,
San Juan el capítulo 10, el Señor Jesús dijo, en el capítulo 10 dice, en el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y luego les dijo en el versículo 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Y dice en el versículo 9 otra vez Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que mis queridos, cuando Jesús dice, notemos nosotros que versátil es el símbolo o la simbología apocalíptica cuando habla acerca de Cristo. En primer lugar, dice que Él tiene la llave de David, afirma que Él da la oportunidad de la entrada y además dice que Él también es la puerta. Y Él dice que Él es el camino. Él es la llave, Él tiene la llave, Él es la puerta, Él es el camino. Jesús lo es todo. En el Apocalipsis, Jesús es el centro. Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y además de eso, en la Biblia se habla de la casa de David. Este término bíblico aparece muchas veces en la palabra. Y nosotros lo encontramos también en San Juan capítulo 14, en el versículo 2. En San Juan el capítulo 14 y en el versículo 2. Allí el Señor tiene esa famosa promesa que repetimos tanto en nuestras congregaciones. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces dice el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor Jesús dice, yo tengo la llave de David. Y en la Biblia se habla de la casa de David. También se habla de la casa de Moisés. Y también se habla de la casa de Saúl. Y también se habla de la casa de Jacob. No se está refiriendo a un lugar, a una casa como las que tenemos ahora. Cuando se habla de la casa de David, se refiere a toda su familia, a todas sus generaciones, a todo lo que componía su hogar, su casa, su familia, su herencia. La casa de David y la llave de David tiene que ver con el reino de David. Y la Biblia, entonces, cuando habla de la casa de mi Padre, está hablando del reino del Padre. No se está refiriendo a que el Señor tiene una casa enorme. Se está refiriendo al reino del Padre. Y Él dice, en el reino de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando habla de moradas, no se está refiriendo a habitaciones, no se está refiriendo a casas. Se está refiriendo a lugares. Se está refiriendo a espacios. Y voy a decir algo que está escrito en el espíritu de profecía y que se refiere a la iglesia remanente, a la iglesia de todos los tiempos. El Señor Jesús escribió e inspiró en el espíritu de profecía diciendo que los lugares que dejaron los ángeles en el cielo, que fueron casi la mitad, porque fueron la tercera parte de los ángeles que Satanás se arrastró del cielo, esos lugares vacíos, esas son las moradas a las cuales se refiere San Juan capítulo 14. Y dice el espíritu de profecía que los salvados van a completar el número de los ángeles que cayeron del cielo. Por eso el Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera dicho. Y Él dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Por eso, porque cada uno de nosotros, como dijo Jesús a los saduceos cuando le hicieron la pregunta sobre la resurrección, que le dijeron, mira, esta mujer se casó con tantos hombres y todos murieron, y cuando llega al cielo, ¿de quién va a ser esposa? Él les dijo, ustedes se equivocan ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en el cielo, en la resurrección, dijo él, ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios.
Así que hermanos, nosotros necesitamos eslabonar, necesitamos combinar, necesitamos al estudiar la Biblia, tratar de quitar de nuestra cabeza ideas preconcebidas e ir al libro sagrado tal como es. Y luego, regresando otra vez a lo de la llave, ya casi vamos a cerrar ese capítulo para hablar un poco acerca de judío adventista. El Señor le dice a Filadelfia que Él le ha dado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es la puerta de la oportunidad, de la entrada, de la seguridad, es la invitación, es la bienvenida. Y Él le dice a Filadelfia, yo sé que tú tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que mi hermano, nosotros necesitamos entender que esta oportunidad está abierta ahora y que el Señor Jesús, gloria a Dios, Él tiene la llave. Y no importa los comentarios, no importa las opiniones de los seres humanos. El Señor Jesús tiene la llave de David. Él abre la oportunidad para ti y te la extiende. Él te da la bienvenida. Lo que los demás digan no tiene nada que ver. Lo que los demás digan no importa. La llave que Jesús tiene en su mano es la llave de la oportunidad para que tú y yo podamos entrar al reino de los cielos, primero a través del reino de la gracia y después a través del reino de la gloria. Ahora, mis hermanos, vamos a hablar un poco acerca de lo que dice el mensaje a Filadelfia, cuando dice allí en el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Cuando la Biblia se habla de la sinagoga, se está hablando del lugar de culto en los tiempos bíblicos, en los tiempos en los cuales vivió Jesús. No había templos como los que tenemos ahora, con bancas donde la gente llega y se sienta y hay un programa de escuela sabática y culto divino y hay oración y cantos. En las sinagogas antiguas, lo que más se hacía era leer la palabra. Eso ahora se ha perdido, por supuesto. Ahora en nuestros templos hacemos de todo menos leer la palabra. En aquel de entonces el centro del culto era la lectura de la palabra, de los rollos de los profetas. Y se paraba o se escogía una persona para que leyera el rollo del profeta. Podía ser Isaías, cualquier profeta, Ezequiel, cualquiera de los profetas, cualquiera de los rollos, podía ser los rollos del Pentateuco. Pero aquí dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Así que esta sinagoga no es una sinagoga donde se adora a Dios, es una sinagoga donde se está adorando al diablo. Ahora, esto es una figura simbólica, porque se está hablando realmente de las sinagogas, las reales, las sinagogas judías, pero el hecho de que se diga que la sinagoga es de Satanás es porque hay un problema en esa sinagoga. Es lo mismo que sucede con la iglesia de Pérgamo, porque el Señor le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, no era que la iglesia de Pérgamo estaba donde estaba el trono de Satanás literalmente, sino que había un problema con la iglesia de Pérgamo, y el problema era que ellos estaban conservando consigo la doctrina de Balaam. Y por conservar la doctrina de Balaam, ellos estaban entonces sentados simbólicamente en el trono con Satanás. Ahora, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entendemos que el problema de estos que están en esta sinagoga es la mentira. Mienten, porque ellos dicen que son judíos, pero no lo son. El judío, hermanos, la palabra judío se deriva del hecho de que los hebreos habitaban en Judea. Y por habitar en Judea se les llama judíos. Y se les llama hebreos porque Abraham, cuando fue llamado por Dios a salir de Babilonia y se fue a Canaán, él habitó en Hebrón. Y por haber habitado en Hebrón, entonces se le llamó hebreo. Y a los descendientes de Abraham, que primero se les llamó israelitas, porque descendían de Jacob, no se les llama jacobistas, porque a Jacob le cambiaron el nombre por el Israel, y de allí descendieron
los 70, que fueron las 70 personas que entraron en Egipto, y entonces de allí en adelante se les llamó israelitas, porque eran descendientes de Jacob, a quien se le llamó Israel. Estos israelitas, cuando llegaron a Canaán, no se les llamó canaanitas, ya había cananitas. La palabra Canaán no es una palabra, que es así como que muy buena, porque Canaán viene de Cam, que era el hijo de Noé, que fue el que se rebeló y el que realmente se fue por el lado torcido, por el lado incorrecto de la vida. Y de Cam vino Canaán. Canaán es descendiente de Cam. Y esas tribus eran enemigas del pueblo de Dios, pero todos ellos estaban en la tierra cuando Abraham fue llamado de Ur para tener por herencia la tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán ya estaba habitada por los cananitas, por los filisteos, por los gergeseos, por los heveos, por todas aquellas tribus que eran enemigas del pueblo de Dios. Entonces, habiendo dicho todo esto, cuando la Biblia dice en Apocalipsis que Él entrega de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten, está hablando de seres que pretenden vivir o ser algo, pero son otra cosa. En el capítulo 2 de Romanos, allí aparece una descripción del judío, y dice, comenzando desde el versículo 17, claro, si usted lee todo el capítulo 2 de Romanos, se va a dar cuenta de que está hablando del juicio de Dios. Y noten ustedes qué relación otra vez, porque Filadelfia habla de puertas y habla del juicio, y en Romanos capítulo 2 se habla de juicio, porque dice en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eso es un principio bíblico. Cuando alguien te señala a ti con el dedo de que estás haciendo algo impropio y te acusa, y te acusa, y te acusa, puedes estar seguro que él está haciendo lo mismo. Porque la Biblia lo dice, eres inexcusable, quien quiera seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas estás haciendo lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú vas a escapar del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ustedes se dan cuenta, está hablando del juicio de Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y luego dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley van a ser juzgados. Todo está hablando acerca del juicio. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y entonces viene y dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes.
maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Noten ustedes la palabra ciencia, que la leímos también en Lucas, en el capítulo 11:52, aquí está. Y confías en que eres guía de... Tú pues, le dice el versículo 21, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente. No es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que, hermanos, cuando Pablo le escribió esto a los romanos y le estaba hablando a los judíos que vivían en Roma, él estaba tratando de enseñarles la gran verdad de todos los tiempos. Las apariencias engañan. No todo el que me dice Señor, Señor, vamos a buscar ese texto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre e hicimos milagros, y el Señor Jesús les dirá, de cierto os digo que no os conozco. Así que teniendo nosotros este fundamento, esta base, este contexto bíblico, entendemos ahora por qué cuando el Señor Jesús le habla a la iglesia de Filadelfia, Él le dice a Filadelfia, en primer lugar, yo tengo la llave de David. El que tiene la llave no es ningún ser humano. El que tiene la llave no es el pastor, no es el papa. El que tiene la llave no es el sacerdote. El que tiene la llave es el Señor Jesús. Gracias por el texto, Mateo 7, 21 al 23. El que tiene la llave es Cristo. Y Él es el que abre y cierra. No son los seres humanos los que tienen el derecho de abrir o cerrar el reino de los cielos para la gente. Y no son los seres humanos a quienes se les ha dado la capacidad de hacer juicio sobre los demás. Porque el Señor Jesús dice, cuando juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, estás haciendo lo mismo. Así que nosotros necesitamos estar pendientes de esto, porque Él dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, están mintiendo. En otras palabras, hermanos, estamos viviendo en un mundo cristiano lleno de apariencias. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y en este mundo cristiano lleno de apariencias necesitamos cuidarnos mucho, porque cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo primero que el Señor Jesús les dijo fue, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Así que necesitamos estar pendientes de esto y buscar la verdad
como se busca un tesoro, escudriñar la palabra, averiguar por nosotros mismos lo que es la verdad y conocer a Jesús por nosotros mismos. No dejes que te lo cuenten. No dejes que te digan quién es Dios. Averígualo, búscalo, escudriñalo. Tenemos la herramienta perfecta, la palabra. No necesitamos más nada. Si tú me dices, no entiendo, ten paciencia. Ten paciencia. Las cosas no se aprenden de un día para otro. No todo se aprende de un día para otro. En la palabra hay cosas que son sencillas, pero hay cosas que son difíciles. Y el Señor Jesús le dijo a Filadelfia: yo haré que vengan esos que mienten y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y entonces dice: yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estamos más que advertidos. Estamos más que advertidos. En primer lugar, estamos advertidos acerca de lo que el Señor va a hacer. Estamos advertidos de que viene una hora de gran prueba para el mundo. Usted me va a decir, pero se está hablando de Filadelfia, de los años cuando el chasco y todo. Sí, es verdad, se está hablando de esa época. Hubo una gran prueba en el mundo. Hubo una gran prueba para ciertas personas en el mundo. Y pasaron la prueba pocos, un remanente. Los demás fueron dejados fuera. Pero el Señor Jesús está hablando también en sentido escatológico. Quiere decir que esto también se aplica al tiempo del fin. Él tiene la llave. Ahora mismo se está realizando un juicio. La invitación está abierta y es el momento de entrar al reino de los cielos, al reino de la gracia. Y dice la Biblia que el que guarde la palabra de su paciencia va a ser guardado de la hora de prueba que ha de venir al mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y luego dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que, hermano, Filadelfia es la iglesia de la invitación. Filadelfia es la iglesia en la cual nosotros debemos asegurarnos que estamos entrando por esa puerta, por la puerta que el Señor Jesús está abriendo y que tiene abierta. Está abierta ahora mismo y nadie la puede cerrar. Pero una vez que Él la cierre, nadie la va a poder abrir, como sucedió con la puerta del arca, como sucedió con la puerta de la casa de Lot, como va a suceder también con la puerta de la gracia en el cielo. Cuando el Señor Jesús concluya su ministerio intercesor, Él dirá: consumado es. La puerta de la gracia se cerrará, más nadie la podrá abrir, pero no habrá tampoco más oportunidad. En nuestro próximo estudio, que será el próximo lunes, vamos a hacer la conclusión de la iglesia de Filadelfia y vamos a entrar entonces en la iglesia última, la iglesia de la Odisea. Esto se va a poner muy interesante cuando lleguemos al capítulo 4 y al 5 y al 6 y al 7. Esto se va a poner muy interesante porque a medida que vayamos estudiando el Apocalipsis, vamos a ir conociendo los eventos del fin y de esa manera vamos a ir sabiendo cuál es la voluntad de Dios para los eventos que deben suceder en esta tierra. Así que, mis hermanos, por esta noche estamos listos para orar. María Angélica Nieto pide oración por su familia, por la salud de su esposo y bendición para sus hijas. El hermano Gaspar Pei, allá en Chetumal, él pide que por favor oremos por su familia, en especial por su hijo Edson y por su sobrina Liz. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar también por todos aquellos que están conectados, que no han hecho peticiones, pero que estoy seguro tienen peticiones en su corazón. Gracias al doctor José Sánchez Barón por ayudarnos con los textos bíblicos, por ayudarnos con la transmisión a través de Fe y Armonía. También vamos a orar por la radio Fe y Armonía para que Dios continúe usando este medio de comunicación para poder llegar con el evangelio de salvación a muchas personas.
Así que vamos a orar y te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque en tu amor y misericordia tú nos has permitido continuar estudiando, Señor, los eventos que están registrados en tu palabra y que están contenidos en las 7 iglesias del Apocalipsis. Gracias por el mensaje a Filadelfia. El próximo lunes vamos a continuarlo para terminarlo y entonces comenzar con el mensaje a la iglesia de la Odisea. Pedimos, Padre, que tú puedas atender las oraciones de nuestros hermanos que han pedido, María Angélica, el hermano Gaspar y otras personas que tienen seres queridos en situaciones difíciles de salud, también en situaciones familiares. Oramos por aquellos que están mirando el programa, por los que se han conectado, y oramos por aquellos que van a ver este programa después en el canal de YouTube o en Facebook, y pedimos, Dios, tu bendición para que podamos regresar a tu palabra ahora, antes de que sea tarde. Danos tu paz, llénanos de tu espíritu, límpianos, Señor, con tu sangre, y danos un resto de semana feliz. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Estamos orando por ti, Florana Montenegro. Dios te guarde a ti también. Vamos a orar por tu esposo y por tu salud también. Que el Señor me los abrace, los llevo en mi corazón, los recuerdo con mucho cariño. Oramos por todos ustedes. Doctor Sánchez, gracias. Dios te guarde, José, a tus hijos y a tu familia. Saludos para todos.